¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto corras, cuánto logres o cuántas pantallas llenen tu mirada, hay un vacío en el centro de tu pecho que nada en este mundo físico puede llenar? Vivimos en la era de la distracción absoluta, donde tu mente es bombardeada por miles de voces que reclaman tu atención, tu energía y tu paz, dejándote exhausto y extrañamente solo. Yo estaba ahí, atrapado en ese laberinto de ansiedad y ruido, hasta que un día decidí hacer una pausa radical y me propuse un desafío que parecía simple pero que terminó quebrando todas mis estructuras. Decidí poner a Dios en el centro absoluto de mi vida durante exactamente 7 días. No hablo de rezar un par de oraciones mecánicas antes de dormir para calmar la conciencia, sino de una entrega total, de un vaciado de mí mismo para permitir que el Creador tomara el control de mis pensamientos, mis decisiones y mis silencios. Lo que sucedió en mi mente al cabo de esa semana no fue una simple reducción del estrés ni una mejora en mi productividad, fue una transfiguración tan profunda y aterradora como hermosa, una reconfiguración de mi alma que me hizo comprender que aquello que llamamos salud mental es, en realidad, el reflejo de nuestro orden espiritual. Si te quedas conmigo en este video, no solo te contaré lo que viví día tras día, sino que te abriré las puertas de una verdad que la sociedad actual intenta desesperadamente ocultar, que tu mente no necesita más descanso, lo que necesita es a su dueño. El primer día comenzó no con una epifanía celestial ni con coros angélicos, sino con un peso ensordecedor y una resistencia física que nacía de lo más profundo de mi carne. Al despertar, mi mano buscó instintivamente el teléfono móvil, ese pequeño altar de vidrio y metal al que solemos rendirle nuestro primer pensamiento de la mañana, pero me detuve en seco al recordar mi promesa de colocar al Señor en el umbral de mi jornada. Me arrodillé junto a la cama, un acto físico de sumisión que mi orgullo moderno rechazaba sutilmente, y en lugar de sumergirme en el torrente de noticias, correos y notificaciones que suelen fragmentar mi atención, simplemente cerré los ojos y dije, Señor, aquí estoy, este día es tuyo y no mío. Lo que siguió a esa declaración no fue una paz inmediata, sino una violenta tormenta de ansiedad provocada por la abstinencia del ruido. Mi mente, acostumbrada a la estimulación constante, comenzó a gritar exigiendo sus dosis habituales de distracción y dopamina. Comprendí en ese instante, con una honestidad brutal que me dolió en el alma, que había convertido mis rutinas, mis preocupaciones y mis pequeños placeres digitales en ídolos cotidianos a los que adoraba sin darme cuenta. Poner a Dios primero significaba, antes que nada, derribar esos ídolos de sus pedestales, y el vacío que dejaron al caer se sintió en un principio como un abismo insoportable de soledad y desasosiego. La voz en la conciencia. Fue a media tarde, mientras intentaba trabajar en medio de una inquietud que no me dejaba concentrarme, cuando experimenté la primera sutileza de este experimento espiritual, una suave brisa que sopló en el caos de mi mente. No fue una voz audible, sino una comprensión infusa, una certeza que se grabó en mi conciencia con la autoridad de un padre amoroso que ve a su hijo sufrir por tonterías. Hijo mío, ¿por qué tienes tanto miedo de estar a solas conmigo si yo soy el único que te conoce de verdad? En el catolicismo entendemos que Dios no compite con nuestra libertad, sino que la perfecciona, y entendí que mi mente estaba enferma de superficialidad porque le tenía pavor a la profundidad del silencio donde Él habita. Al aceptar ese reproche bondadoso y renunciar a llenar cada segundo con música, podcast o pensamientos obsesivos sobre el futuro, la ansiedad empezó a transformarse en una extraña y expectante quietud. El primer día terminó no con grandes victorias exteriores, sino con la humilde conquista de un espacio sagrado en mi interior, un espacio que antes le pertenecía al mundo y que ahora, por primera vez en años, estaba limpio y dispuesto para que el Espíritu Santo comenzara su obra de reconstrucción. Día 2. La reconstrucción de la mirada y la gracia de la humildad. La tiranía del yo. Para el segundo día, la fisonomía de mi mente ya estaba mostrando las primeras grietas en su estructura egoísta, revelando cuán profundamente arraigado estaba en mí el vicio de la autorreferencialidad. Al despertar y volver a postrarme ante el sagrario en la iglesia local para asistir a la Santa Misa, me di cuenta de que casi todas mis oraciones pasadas habían sido monólogos disfrazados de peticiones, donde yo era el centro y Dios era simplemente un recurso para cumplir mis deseos. Esta vez, empapado de la seriedad que exige el verdadero discipulado católico, me propuse no pedir nada para mí, sino simplemente adorar y contemplar el misterio de la Eucaristía, reconociendo mi pequeñez frente a la inmensidad de su amor. Esta actitud de adoración pura operó un milagro psicológico inmediato, al quitarme a mí mismo del centro del universo, todas las preocupaciones desproporcionadas sobre mi reputación, mis fracasos y mis expectativas futuras perdieron su peso asfixiante.
La mente humana sufre horriblemente cuando intenta sostener el peso de ser su propio Dios y al devolverle ese trono a aquel a quien legítimamente le pertenece, experimenté un alivio que solo puede describirse como la gracia de la humildad. Ver al prójimo con los ojos de Dios. Hacia el final de la tarde, esta nueva disposición mental se puso a prueba en mis interacciones con los demás, y fue allí donde el tono bondadoso de la presencia divina se manifestó con mayor claridad a través de mis propios actos. Normalmente suelo ser impaciente con las personas que interrumpen mi ritmo de trabajo o cuyas opiniones chocan con las mías, reaccionando con un juicio interno rápido y a menudo despiadado. Sin embargo, al haber alimentado mi mente con la oración y la lectura de las Escrituras por la mañana, algo cambió en mi capacidad de percibir al prójimo. Ya no los veía como obstáculos o instrumentos para mis fines, sino como almas heridas que llevan dentro la misma chispa divina que yo. Una voz sutil en mi mente parecía susurrarme ante cada persona con la que me cruzaba: ámalos, porque yo los amo y he muerto por ellos tanto como por ti. Esta mirada católica, llena de caridad y libre de la ponzoña del juicio, desarmó por completo mi irritabilidad crónica y me demostró que una mente gobernada por Dios no se vuelve rígida ni fanática, sino infinitamente comprensiva, tierna y capaz de albergar los dolores ajenos sin perder su propia paz. Día 3. La purificación de la memoria y el sacramento del perdón. El enfrentamiento con el pasado. Al tercer día, la novedad del experimento comenzó a dar paso a una confrontación mucho más oscura y necesaria: la invasión de los recuerdos que habitualmente mantenía anestesiados con el ruido del mundo. Al poner a Dios primero, le di permiso al Espíritu Santo para que iluminara los rincones más empolvados de mi psique, y lo que vino fue agradable. Empezaron a emerger rostros de personas a las que herí, palabras de soberbia que pronuncié hace años y omisiones cobardes que mi mente había enterrado bajo capas de distracciones diarias. Comprendí que una mente que no está en paz con su pasado es una mente que nunca podrá estar plenamente presente para Dios, pues el peso de la culpa no resuelta actúa como una ancla que nos impide elevar el alma hacia la contemplación. En este estado de vulnerabilidad absoluta, sentí que la voz de Dios no me condenaba con la dureza de un juez humano, sino que me invitaba con la firmeza de un cirujano a extirpar el tumor del pecado a través del sacramento de la reconciliación. Fue entonces cuando entendí que poner a Dios primero implica también poner su misericordia por encima de nuestro propio juicio condenatorio, permitiendo que su sangre lave aquello que nosotros mismos nos negamos a perdonar, transformando el dolor del remordimiento en la alegría de la redención. La confesión como liberación mental. Acudí al confesionario con el corazón acelerado, sintiendo que cada pecado confesado era una cadena que se rompía en los engranajes de mi pensamiento, liberando una energía mental que hasta entonces había estado desperdiciada en sostener mis propias máscaras de perfección. Al recibir la absolución, experimenté una claridad cognitiva que nunca antes había alcanzado. Era como si el aire que respiraba mi alma se hubiera vuelto más puro y el horizonte de mis pensamientos se hubiera expandido hasta el infinito. La honestidad radical ante Dios me enseñó que la salud de la mente está intrínsecamente ligada a la pureza del corazón, y que gran parte de nuestra confusión mental moderna proviene de vivir en la mentira de ocultarnos de nuestra propia sombra. Al salir del templo, el mundo parecía tener colores más vivos, no porque el exterior hubiera cambiado, sino porque el cristal a través del cual mi mente percibía la realidad había sido limpiado de la mugre del egoísmo y el secreto, dándome una libertad interior que ningún libro de autoayuda ni técnica de relajación secular podría haberme otorgado jamás. Día 4. El combate espiritual y la disciplina de los sentidos. La resistencia del mundo y la carne. El cuarto día trajo consigo la fatiga y la tentación de volver a la mediocridad anterior, una resistencia que San Ignacio de Loyola describiría como el ataque del enemigo de la naturaleza humana contra quien desea progresar en la virtud. Mi mente empezó a sugerirme que ya era suficiente, que había demostrado mi piedad y que un poco de indulgencia en los antiguos vicios, la curiosidad vana en redes sociales, la queja constante o la pereza espiritual, no haría daño a nadie. Comprendí que poner a Dios primero es una guerra de desgaste contra las tendencias desordenadas de nuestra propia voluntad, y que la mente es el campo de batalla principal donde se decide si seremos esclavos de nuestros impulsos o señores de nosotros mismos por la gracia. La bondad de Dios en este día no se manifestó como un consuelo dulce, sino como una fortaleza austera que me impulsaba a decir no a las sugerencias sutiles del ego, enseñándome que la verdadera paz mental no es la ausencia de conflicto, sino la victoria de la razón iluminada por la fe sobre los apetitos desordenados que intentan fragmentar nuestra atención. La oración como escudo y ancla.
Para contrarrestar esta aridez, intensifiqué el rezo del Santo Rosario, descubriendo en sus misterios una cadencia que ordenaba mis ondas cerebrales de una manera casi física, devolviéndome el control sobre mis pensamientos intrusivos. Cada Ave María era como una bofetada a la soberbia de mi intelecto, obligándome a bajar de la torre de marfil de mis razonamientos complicados para descansar en la sencillez de un hijo que se abandona en los brazos de su madre. Descubrí que la disciplina de los sentidos, lo que dejamos entrar por los ojos y los oídos, es el guardián de la paz mental, y que al filtrar rigurosamente mis consumos digitales y visuales bajo el criterio de esto me acerca o me aleja de Dios, mi mente recuperó una capacidad de enfoque y una nitidez que creía perdidas para siempre. Dios me mostró que Él no quiere robots que obedezcan reglas, sino guerreros que protejan la pureza de su templo interior con la misma ferocidad con la que se protege un tesoro invaluable, entendiendo que cada pensamiento que permitimos habitar en nuestra mente es una semilla que tarde o temprano dará frutos del uso de tinieblas. Día 5. La providencia y el abandono en la voluntad divina. La muerte de la ansiedad por el control. Llegado el quinto día, la transformación de mi mente alcanzó un punto de no retorno al abordar la raíz misma de la ansiedad humana, el deseo compulsivo de controlar el futuro y los resultados de nuestras acciones. Poner a Dios primero significó en este punto entregarle no solo mi tiempo, sino mis planes, mis miedos económicos y mi necesidad de seguridad terrenal, aceptando que su voluntad es el único puerto seguro en medio de la tempestad de la incertidumbre. Fue un ejercicio de abandono confiado que reseteó por completo mi sistema nervioso. De repente, el peso de tener que resolver cada problema por mis propios medios desapareció, siendo reemplazado por una certeza inamovible de que si busco primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se me dará por añadidura. Esta no es una pasividad perezosa, sino una actividad intensa guiada por la fe, donde la mente trabaja con excelencia pero sin la angustia del resultado, sabiendo que el éxito o el fracaso según el mundo son secundarios frente a la fidelidad al propósito divino. La gratitud como nueva arquitectura mental. En lugar de centrarme en lo que me faltaba o en lo que podría salir mal, mi mente comenzó a funcionar bajo una lógica de gratitud constante por el simple hecho de existir y ser amado por el Creador, lo cual cambió drásticamente mi química interna. Cada detalle, desde el sabor del pan hasta la luz del sol sobre el asfalto, se convirtió en un sacramento del momento presente, un mensaje de amor de Dios que antes pasaba desapercibido por mi obsesión con la productividad y el que vendrá. Entendí que la mente neurótica es aquella que vive fuera de la voluntad de Dios, atrapada en un futuro que no existe o un pasado que ya fue, mientras que la mente católica, la mente centrada en Cristo, vive en el eterno presente de la gracia, donde el miedo se disuelve ante la presencia del Padre. Al acostarme esa noche, la honestidad de mi alma me susurró que nunca me había sentido tan poderoso y tan pequeño al mismo tiempo, una paradoja divina que solo se comprende cuando dejas de intentar ser el arquitecto de tu vida para convertirte en el barro en las manos del alfarero. Día 6. La noche oscura de la mente y la fe desnuda. El silencio que prueba el alma. El sexto día trajo consigo la prueba más difícil de todas, aquella que los grandes místicos de la Iglesia han llamado la noche oscura del alma. Al despertar, la consolación de los días anteriores había desaparecido por completo, no sentía la presencia de Dios. Mis oraciones parecían rebotar en un techo de cemento y una profunda sensación de vacío y abandono inundó mi mente. Fue un momento de honestidad aterradora donde comprendí que es muy fácil poner a Dios primero cuando sentimos su amor de forma sensible y reconfortante, pero la verdadera prueba de fidelidad ocurre cuando Él retira sus consuelos para ver si lo buscamos a Él o solo a sus regalos. Mi mente, acostumbrada a evaluar el éxito por medio de las emociones y los resultados visibles, entró en una crisis de fe, cuestionándose si todo este experimento no era más que una ilusión psicológica nacida de mi propio deseo de trascendencia. Sentí la tentación de abandonar la disciplina, de volver a encender las pantallas y ahogar ese silencio incómodo con el ruido ensordecedor del mundo exterior, pero una fuerza sobrenatural, nacida de la gracia y no de mis propias fuerzas, me sostuvo en el borde del abismo. El salto al vacío de la confianza. En lugar de huir, decidí permanecer en el desierto de mi mente, arrodillado frente al crucifijo, repitiendo con un hilo de voz las palabras de Cristo en el Calvario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esa desolación absoluta, comprendí que la fe católica no es un sentimiento emocional pasajero, sino un acto firme de la voluntad iluminada por la gracia. Entendí que amar a Dios sobre todas las cosas significa amarlo incluso cuando no se siente nada, confiando en su promesa por encima de mis propios estados de ánimo. Este colapso de mis sentidos me enseñó a no idolatrar mis propias experiencias espirituales y a purificar mi mente de toda expectativa egoísta.
Al final del día, la tormenta de dudas amainó no porque hubiera vuelto el sentimiento de paz, sino porque mi voluntad se había fortalecido en la fidelidad pura. Dios me mostró, en la crudeza de ese silencio, que la mente madura en la fe es aquella que no necesita ver para creer, sino que cree para poder, eventualmente, ver la realidad con los ojos de la eternidad. Día 7. El descanso en Dios y la mente transfigurada. El verdadero Sabbat del alma. El séptimo día amaneció con una serenidad que nunca antes había experimentado en toda mi existencia terrenal, una calma parecida a la que queda en el mar después de una tempestad violenta y purificadora. Era el día del Señor, el verdadero descanso bíblico, y mi mente finalmente comprendió el significado de poner a Dios en primer lugar. No se trataba de añadir una tarea más a mi apretada agenda, sino de permitir que toda mi vida gravitara alrededor de su presencia divina. Al asistir a la Santa Misa Dominical, sentí que ya no iba al templo a cumplir con un precepto pesado, sino a encontrarme con el amor de mi vida, con aquel que pacientemente había estado reconstruyendo las ruinas de mi psique durante toda la semana. La liturgia, las lecturas y, sobre todo, la comunión eucarística ya no eran ritos externos, sino la culminación de un diálogo íntimo que había estado ocurriendo en el sagrario de mi conciencia. Comprendí que la mente humana está hecha por Dios y para Dios, y que cualquier intento de encontrar la plenitud fuera de él está condenado a la frustración y al desgaste neurótico que tanto caracteriza a nuestra sociedad moderna. Una nueva creación en el pensamiento. Al volver a casa y reflexionar sobre todo lo vivido, me miré al espejo y, aunque físicamente era el mismo hombre, sabía que la arquitectura de mis pensamientos había sido completamente rediseñada. El miedo al futuro, la adicción a la aprobación ajena, la rumiación obsesiva sobre el pasado y la tiranía del egoísmo que antes gobernaban mi mente habían sido desplazados por un orden divino caracterizado por la caridad, la fortaleza y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Poner a Dios primero durante 7 días no cambió mis circunstancias externas, seguía teniendo problemas económicos por resolver, desafíos familiares y las mismas limitaciones humanas, pero cambió por completo el sujeto que experimenta esas circunstancias. Ya no soy un náufrago a la deriva de sus propios impulsos y temores, sino un hijo de Dios que camina con paso firme porque sabe que su Padre sostiene el universo entero en la palma de su mano. Esta transfiguración de la mente no es un logro mío del que deba enorgullecerme, sino un regalo gratuito de la misericordia divina para quien se atreve a vaciarse de sí mismo para dejarse llenar por el infinito. Las dimensiones ocultas de la transformación. La batalla por la pureza de la mente y el silencio interior. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en mi mente durante estos 7 días, es necesario descender a la profundidad de lo que la Iglesia llama la guarda del corazón, un concepto que la psicología moderna apenas roza bajo nombres como atención plena o desintoxicación digital, pero que en la tradición católica adquiere una dimensión de combate espiritual eterno. Mi mente, antes de este experimento, era un mercado ruidoso donde se comerciaba con preocupaciones inútiles, deseos desordenados y un flujo interminable de información que no alimentaba el alma, sino que la dispersaba en 1000 pedazos. Era incapaz de sostener la mirada en lo eterno porque estaba fascinada por lo efímero. Al poner a Dios primero, me vi obligado a cerrar las puertas de ese mercado y a declarar una guerra frontal contra la sobreestimulación, dándome cuenta de que el verdadero ayuno que el Señor me pedía no era solo de alimentos, sino de imágenes, de ruidos y de esa curiosidad morbosa que nos impulsa a querer saberlo todo del mundo exterior mientras ignoramos el abismo de nuestro propio interior. El silencio que al principio me parecía un desierto aterrador y estéril, poco a poco se fue revelando como el templo más sagrado donde la voz del Creador no grita ni se impone, sino que susurra con la delicadeza de un padre que no quiere asustar a su hijo, sino enamorarlo con su verdad. Entendí que la salud mental que tanto buscamos en técnicas humanas y orientales no es otra cosa que el fruto de un alma que ha encontrado su centro en Dios, permitiendo que el Espíritu Santo ordene los pensamientos caóticos y los someta a la dulce soberanía de la caridad y la verdad, dándonos una lucidez que el mundo jamás podrá comprender ni arrebatar. La presencia de la Santísima Virgen y la comunión de los santos. En este viaje de transfiguración mental, descubrí que no estaba solo en la arena de combate y que la fe católica nos ofrece el auxilio de la más tierna de las madres y de una infinidad de hermanos que ya han vencido al mundo. Fue en el silencio de la madrugada, cuando el peso de mis propias miserias y la fatiga del esfuerzo humano intentaban doblegar mi voluntad, cuando experimenté la presencia protectora de la Santísima Virgen María como un escudo infranqueable para mis pensamientos. Al meditar en su sí incondicional y en su capacidad inaudita de conservar todas las cosas del Altísimo meditándolas en su corazón inmaculado, comprendí que ella es el modelo perfecto de una mente completamente ordenada hacia Dios, libre de las neurosis del orgullo y de las ansiedades del control.
Invocar su nombre y cobijarme bajo su manto no era un acto de piedad infantil, sino una estrategia de supervivencia espiritual que traía una paz instantánea y maternal a mi cerebro inflamado por las tensiones diarias. Sentía que ella tomaba mis pensamientos dispersos y los presentaba purificados ante el trono de su Hijo. Asimismo, la lectura de las vidas de los santos, esos gigantes de la mente y del espíritu que supieron domar sus pasiones por amor a Cristo, actuó como un bálsamo de cordura en medio de la locura secular que nos rodea, demostrándome que la verdadera genialidad y la máxima capacidad intelectual del ser humano solo se alcanzan cuando la razón humana se rinde humildemente ante la sabiduría divina y se deja guiar por el fuego inextinguible del Espíritu Santo. La reconfiguración de las relaciones y la caridad fraterna. El cambio más palpable y milagroso de esta semana no se quedó encerrado en las paredes de mi cráneo ni en la intimidad de mi oráculo interno, sino que se desbordó inconteniblemente hacia las personas que Dios ha puesto en mi camino. Antes de someter mi mente a este señorío divino, mis relaciones estaban sutilmente viciadas por el utilitarismo y el egoísmo. Escuchaba a los demás no para comprenderlos ni amarlos, sino para preparar mi respuesta, para juzgar sus debilidades o para calcular cómo su presencia podía beneficiar mis propios proyectos personales. Al llenarme de la presencia de Dios y experimentar su misericordia infinita hacia mis propias caídas, el cristal a través del cual percibía al prójimo sufrió una fractura bendita. Ya no veía rivales, obstáculos o instrumentos, sino que empecé a ver al mismo Jesucristo oculto bajo el disfraz de la debilidad humana en cada persona con la que me cruzaba. Esta caridad mental, que consiste en pensar bien del otro, en disculpar sus faltas en el secreto del pensamiento y en desear sinceramente su bien eterno por encima del propio, operó una revolución de paz en mi entorno que ninguna estrategia de comunicación humana habría podido lograr jamás. Entendí, con una honestidad que me conmovió hasta las lágrimas, que no podemos decir que amamos a un Dios al que no vemos si somos incapaces de albergar pensamientos de amor, paciencia y compasión hacia el hermano que tenemos enfrente, y que la verdadera prueba de que Dios reina en nuestra mente es nuestra capacidad de perdonar 70 veces 7 y de mirar al mundo con la misma ternura redentora con la que Cristo nos mira desde el madero de la cruz. Lo que has escuchado a lo largo de este video no es una simple historia de superación personal ni una técnica psicológica de control mental. Es el testimonio honesto y humilde de un alma católica que decidió tomarle la palabra a su Creador y comprobar si sus promesas eran verdaderas. Vivimos en un mundo que nos arrastra constantemente hacia la periferia de nosotros mismos, bombardeándonos con ruidos y placeres efímeros que solo consiguen dejarnos más vacíos, ansiosos y desorientados. Yo estuve ahí, atrapado en esa rueda de hámster de la insatisfacción crónica, hasta que comprendí que la única salida no está hacia adelante, persiguiendo más éxitos mundanos, sino hacia adentro y hacia arriba, reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestra existencia. Mi mente cambió no porque yo fuera un ser excepcionalmente espiritual o virtuoso, sino simplemente porque decidí ser honesto con mi propia indigencia y le di permiso al único que puede sanar el corazón humano para que tomara el control de mi vida. Tu turno de probar. Ahora la pregunta ya no es qué cambió en mi mente, sino que estás dispuesto a permitir que cambie en la tuya. Te lanzo este mismo desafío, no como una imposición pesada, sino como la invitación más bondadosa y urgente que jamás recibirás. Prueba a poner a Dios primero durante los próximos 7 días de tu vida. Dale tus primeros pensamientos al despertar a través de la oración sincera y humilde. Acude a los sacramentos, limpia tu alma en la confesión y aliméntate de la Eucaristía. Filtra lo que dejas entrar por tus ojos y tus oídos, silenciando el ruido del mundo para poder escuchar la voz del Espíritu Santo que clama en tu interior. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín. No tengas miedo de perder el control, te aseguro, por la salvación de mi propia alma, que aquello que dejas en las manos de Dios no se pierde, sino que se multiplica, se purifica y se llena de una paz que este mundo jamás podrá darte ni quitarte. Empieza hoy mismo, da ese salto de fe y prepárate para ver cómo el dueño de tu mente la transforma en un reflejo vivo de su propia paz.